Buenos días para todos. Ya habíamos dicho que nuestro tema para hoy era proteínas. Que en realidad es algo como continuación de la clase pasada, porque habíamos comenzado con los péptidos y polipéptidos, de manera que proteínas no es nada más que la continuación. Bien. Vamos a empezar por hablar de la estructura de las proteínas. Ya dijimos la clase pasada dijimos lo que era la estructura primaria de un péptido, ¿no es cierto? Es decir, el orden de los aminoácidos en la cadena peptídica. De manera que eso nos va a llevar un rato, pero es de fundamental importancia, porque es justamente lo que es digamos, el origen de todas las propiedades de las proteínas. Muy bien, entonces vamos primero a una clasificación. ¿Cómo se clasifican? Hay varios criterios, es decir, un criterio físico, o sea, basado en la solubilidad, es el más antiguo porque no se tenían ninguna clase de metodología para determinar cuáles eran las características de las proteínas. Solamente se sabía que dentro de las proteínas del suero sanguíneo teníamos dos tipos, las albúminas y las globulinas, y después teníamos agregadas las proteínas insolubles, denominadas escleroproteínas. Después fuimos al criterio químico, es decir, basado en la composición. Y ahí sí venían los análisis. Y en esos análisis teníamos que había, después de una hidrólisis, como mencionamos la clase pasada, encontrábamos mezclas de aminoácidos y nada más, o bien mezclas de aminoácidos con alguna otra sustancia diferente de aminoácidos. Y eso entonces nos lleva a proteínas simples y proteínas conjugadas. Esa sustancia diferente de aminoácidos podía ser un hidrato de carbono, una molécula de ácido nucleico, un metal, un pigmento, caso de la hemoglobina, por ejemplo, donde el hemo es el pigmento, etcétera. Entonces, simples y conjugadas. Y después por estructura. Eso también es un criterio químico. Proteínas fibrosas son aquellas que son alargadas, tienen un eje mucho mayor que el otro, y proteínas globulares, donde tienen una estructura similar a una esfera. Y después tenemos el criterio biológico, en base a la función. Hay proteínas estructurales, como dijimos antes, para las escleroproteínas, insolubles y que confieren estabilidad a las estructuras. Proteínas de reserva, aquellas que sirven como almacenamiento
Después tenemos las que tienen que ver con el proceso catalítico, es decir, las enzimas, proteínas de inmunidad, los anticuerpos, proteínas de acción mecánica, son las que tenemos, por ejemplo, en los músculos. Bien, entonces con eso más o menos cumplimos la función. Por supuesto, en el caso del oxígeno, para el caso de la hemoglobina, es una proteína de transporte, la hemoglobina. Es una proteína conjugada por una parte, porque tiene un pigmento, que es el hemo. Por otro lado, tiene la capacidad de fijar oxígeno y transportarlo, y dióxido de carbono también. Bien, y creo que no quedaba ninguna otra en la lista. Bueno, en cuanto a las estructuras, hay una gran variedad de estructuras para poder naturalmente servir a todas las funciones que hemos mencionado. En la célula hay una gran cantidad de proteínas y, por supuesto, hay proteínas también que son extracelulares. Aquellas proteínas que tienen la capacidad de controlar el metabolismo, es decir, el conjunto de reacciones químicas que se produce en la célula, es lo que denominamos hormonas. Y hay hormonas que son péptidos. O sea que era otra de las funciones posibles para las proteínas. Bueno, igual que en los polipéptidos, sabemos que son cadenas de aminoácidos lineales, no presentan ramificaciones. Ahora bien, ¿cómo se disponen esas cadenas en el espacio? Pueden estar en forma de fibras largas, o bien plegarse esas fibras en forma de esferas compactas. Y de ahí que hablamos de proteínas fibrosas, que son generalmente las insolubles y que tienen una función mecánica de estructura, y las globulares, que tienen otro tipo de funciones y son generalmente más solubles. Ahí encontramos las enzimas, que son los catalizadores biológicos. Bien. Entonces, ahí tenemos lo de los polipéptidos, ya lo habíamos mencionado, y habíamos dicho que tienen una estructura primaria, que era el orden o secuencia de los aminoácidos. Recuerden que tenemos alrededor de 20 aminoácidos diferentes que, por supuesto, se van a repetir, y esa estructura, esa sucesión, es lo que le confiere las propiedades a la proteína. Entonces vamos a hablar de niveles de organización.
Hemos dicho que las proteínas, al estar formadas por aminoácidos y sabiendo que los aminoácidos tienen una contrapartida en el ADN, cada proteína, por supuesto, va a estar reflejada por un conjunto de nucleótidos que son los monómeros de los ácidos nucleicos. Bien, entonces, a partir de que hablamos de genes, cada proteína corresponde a un gen. Bien. Recién mencionamos dos tipos de estructuras, la fibrosa y la globular. Por lo tanto, que son espaciales, son estructuras que están en el espacio, son tridimensionales. Y entonces cada proteína está reflejada en un tipo de estructura particular. Las que son fibrosas, que tienen un eje mucho mayor que los otros dos. Recuerden que hablamos de estructura tridimensional. En cambio, en el caso de las globulares, son tendencialmente esféricas. Y en base a eso vamos a analizar cómo son esas estructuras. Adelante. Deben estar los dibujos. Bueno, esto es lo que estuvimos diciendo, ¿sí? En general hablamos de grados de organización y niveles de estructuración. Y tenemos las distintas posibilidades para cada uno de esos términos y cuáles son las uniones entre esas cadenas, ¿no?, que aparecen en esas estructuras. La secuencia es la estructura primaria. Por supuesto que hay una enorme cantidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque son 20 aminoácidos, pueden estar repetidos, pueden aparecer o no, etc. De manera que las posibilidades son ilimitadas. En el espacio después tenemos una estructura secundaria, que es lo que estábamos diciendo, o bien tenemos la estructura que dijimos lineal. Esa estructura lineal puede estar librada a la solubilidad de la proteína en los medios biológicos, y tenemos dos estructuras específicas para la secundaria. Una es la hélice o helicoidal. Una estructura helicoidal es aquella que la cadena se enrolla alrededor de un eje. Y después la hoja plegada, donde la estructura está en base a los ángulos de el carbono alfa. Entonces, recordemos que el carbono alfa es tetraédrico y tiene sus condiciones geométricas. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se dispone en el espacio. Hoja plegada. Eso es O, llamada también beta. La hélice o estructura helicoidal se lo denomina alfa. Y después tenemos
cómo se disponen en el espacio esas estructuras secundarias. Y tenemos la fibrosa y la globular. Atención que la única que hasta ahora nos indica uniones covalentes es la estructura primaria, ¿no? Porque los enlaces peptídicos son enlaces amida, es decir, enlaces fuertes, enlaces covalentes. En realidad, las otras dos niveles estructurales, secundaria y terciaria, tienen mayormente, salvo en el caso de los puentes disulfuro, uniones de tipo débil, es decir, puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, atracciones polares, etc. Solamente los puentes disulfuro son los covalentes. Bien, y después de la conformación en el espacio, que le va a dar las características a la función, vamos a tener que muchas veces estructuras terciarias se agrupan, ¿no? Y vamos a tener estructura cuaternaria, y cuando el número de esas moléculas terciarias es muy grande, hablamos de asociaciones quinarias o estructuras quinarias. Los monómeros, es decir, las moléculas de proteína que se agrupan, pueden ser iguales, pueden ser similares o pueden ser diferentes. Y también hablamos de fuerzas generalmente no covalentes que permiten mantener la asociación para la función. Adelante. Muy bien, entonces acá tenemos la estructura primaria y esa línea es la cadena peptídica, o sea, son todas las uniones amida. ¿Sí? Puedo repetir lo de quinaria. ¿Cómo no? Cuando tenemos una gran cantidad de monómeros, suponemos, la hemoglobina está formada por 4 monómeros que están asociados, entonces pueden ser iguales o pueden ser diferentes. En el caso de la hemoglobina, tenemos 2 y 2. En el caso de un tejido donde la cantidad de proteínas es muy grande, entonces hablamos de estructura quinaria, porque hasta que tenemos 4, 6, 8, hablamos de estructura cuaternaria. Hemos dicho estructura primaria, cadena de aminoácidos; estructura secundaria, disposición espacial; estructura terciaria, cómo se ordenan en el espacio; y cuaternaria es cuando se asocian. Caso de la hemoglobina, que tiene más de una cadena peptídica para ejercer la función. Entonces, cuando ese número de monómeros es muy grande, hablamos de estructura quinaria. Simplemente porque teníamos hasta cuaternaria y entonces el que le sigue es quinaria. Pero lo que quiere decir es que está formado por un número muy grande de moléculas de proteína. Y eso normalmente se da en los tejidos, y lo vamos a ver
cuando lleguemos a la estructura específica del colágeno y la elastina, sobre todo el colágeno, que lo conocen porque es un término que está de moda, sobre todo para los productos de tipo común en las cremas para el cutis, etc. Bien, entonces vamos a las formas como se disponen esa cadena lineal que tiene un montón de restos ubicados perpendicularmente a la cadena de uniones peptídicas. Entonces, estructura primaria es lo que vemos arriba, estructura secundaria, dijimos, helicoide o estructura alfa, muchas veces alfa hélice decimos. Y después tenemos la estructura beta o estructura de hoja plegada. La que es desordenada es una conformación al azar o desordenada, como más nos guste, y es lo que vemos acá abajo en las figuras. Adelante. Tenemos la helicoide, la beta hoja plegada, que es cuando las hélices se pliegan sobre sí mismas y se pueden asociar para mantenerse. Si se trata de una sola cadena que se pliega, entonces tendremos un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Pero si son varias que se asocian, entonces ahí tendremos un par de posibilidades: que todos los extremos amino estén del mismo lado y los carboxilos del mismo lado, o bien que sean antiparalelas. O sea, paralela cuando tenemos, supongamos que son 3 o 4 cadenas asociadas. Bien, entonces, paralelas si tienen todos los extremos amino terminal de un lado, y antiparalelas cuando de un lado tenemos extremos amino terminal y extremos carboxilo terminal. Bien. Volvamos un momento sobre la anterior. Bien, entonces, a la helicoide la llamamos alfa. A la lámina o hoja plegada podemos llamarla beta, por analogía, simplemente. ¿Cómo se establecen los puentes de hidrógeno que estabilizan la cadena? ¿De qué manera? Entonces ahí vamos a, ahora sí que lo que viene después, que lo vemos en el dibujo. Ahí está. Aquí tenemos una helicoide, es decir, tenemos esa hélice donde cada rama de hélice tiene varios aminoácidos, pero cada tantos aminoácidos tenemos la posibilidad de que se presente un oxígeno de un lado y del otro lado los hidrógenos del nitrógeno. Y ahí se pueden establecer los puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo de un lado y amina del otro. Fíjense que ahí están indicados. Cada vuelta de esa helicoide no tiene un número exacto de aminoácidos, tiene 3,6 creo aminoácidos en cada vuelta, si no me equivoco. Hay otras helicoides que no son esta típica de la mayoría,
de las proteínas, y vamos a verlo en el colágeno justamente, y entonces puede ser que tengan alguna diferencia en cuanto al número de aminoácidos por vuelta de hélice. Bien, cuando nosotros proyectamos, ubicándonos en el eje de esta helicoide, tenemos lo que se muestra en la parte B de la figura, porque todos los grupos R se proyectan hacia afuera, y entonces están como si fuera una, diríamos, un cilindro del cual salen distintos grupos, porque algunos grupos pueden ser voluminosos, otros grupos pueden ser muy pequeños, incluso en algún caso puede ser simplemente el R un hidrógeno. Recordemos el amino acético que tiene hidrógeno como R. Bien, adelante, así vemos la hoja plegada. Bueno, esta es la hélice. Ahí está indicado los datos específicos. Eso sí, el giro es a la derecha, es decir, es una hélice dextrógira. Bien. Están indicados en esta figura los nitrógenos que tienen su hidrógeno que forma el puente con el oxígeno de la vuelta anterior, y entonces ahí vemos bien la formación de los puentes de hidrógeno, y eso es lo que mantiene la estructura estable. Esa hélice entonces tiene 3,6 residuos, dijimos, por vuelta, pero hay otras que tienen diferente el número de residuos por vuelta. Repito, lo vamos a ver en el colágeno. Adelante. Bien. Ahí tenemos una helicoide que en vez de 3,16 es 3,10. O sea, tiene 3 residuos por vuelta. Y hay otra más que tiene 4,4 residuos por vuelta. Pero las normales son las de 3,6 residuos por vuelta. Ahí está indicado justamente la hélice del colágeno. Recordemos que el colágeno es una proteína de origen animal, la encontramos en los vertebrados, y luego la vamos a ver en detalle y vamos a ver cómo son esas helicoides y cómo están presentes en las estructuras cuaternarias y quinarias del colágeno. Bien. Adelante. Después la vamos a ver en detalle. Vamos a la hoja plegada. En este caso, en lugar de estar ubicados los aminoácidos en las vueltas de una hélice, están sobre un plano, digamos, en forma extendida, y normalmente, o bien puede ser, si es una sola cadena, que se pliegue sobre sí misma, o bien, si son cadenas diferentes,
están enfrentadas y pueden ser las que están con el grupo amino terminal del mismo lado, o bien en lado opuesto, es decir, paralela o antiparalela. En el caso de ser una cadena única, siempre va a ser antiparalela. No sé si ya se completó porque se va a cortar en cualquier momento, ¿sí? Quedan 2 minutos. Bueno, entonces, veamos esto bien. Acá vemos cuando son antiparalelas y cuando son paralelas. Ahí tenemos que están cruzados los puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo y amina, y cuando en cambio son antiparalelas están en forma perpendicular. Ok, sigamos. Acá lo vemos exactamente lo mismo, solo que dibujitos coloreados. Ahí tienen las formas antiparalelas de una cadena única que tiene un solo amino terminal y un solo carboxilo terminal, por supuesto, y que ubicado en el espacio están lógicamente plegados sobre sí mismos. Y ahí es lo que vamos a ver como cruzados las uniones puente de hidrógeno. Y en cambio en las paralelas son cadenas asociadas, y ahí vemos que los puentes de hidrógeno se forman entre grupos que están enfrentados. Adelante. Bueno, y esto es lo que dijimos antes. Pero vamos a cortar ahora y nos volvemos a enganchar para seguir con los niveles de estructuración a partir de esta figura.